por la app. Cedo la palabra al ingeniero Dalier Valderrama. Ingeniero, adelante. Bueno, muchas gracias, Diego. Buenos días con todos. Es un placer para mí estar en este congreso tan importante. De hecho, estoy muy feliz de poder participar como el equipo más nuevo, ¿no? Con el equipo de la Universidad Nacional de Cajamarca, con los que venimos trabajando ya algunos meses y tratando de producir impacto en la comunidad interesada en esta industria tan importante, ¿no? Repito que para mí es un placer hablar de algo tan importante como es la valoración, ¿no? De unas reservas mineras a una etapa tan importante de ser valorada, ¿no? Como es la inicial. Bueno, voy a proceder a compartir mis diapositivas. Permítanme un minuto. Listo, ¿me confirmas? ¿Está viendo mi presentación? Sí, ingeniero, se ve. Ok, muchas gracias. Entonces les decía que este trabajo está basado en realidad en una investigación que realicé como parte de mi maestría, ¿no? De hecho, también está basado en una investigación aplicada en Chile, en el hermano país de Chile, ¿no? Tan mineros como nosotros. Y bueno, con algunas evaluaciones extras y está enmarcado, ¿no? En esta industria que, como les decía al comienzo, es tan importante, ¿no? De ser evaluada económicamente. ¿Por qué? Porque de hecho sabemos que la minería en sí es una industria muy, digamos, que consume muchos recursos, ¿no? Y para esto se necesita primero mucha financiación, y esta financiación está sometida a unos riesgos muy grandes, y aparte sabemos que el yacimiento mineral, el mineral como mineral, está en las primeras etapas eh, en un estado en el que no lo podemos estudiar muy bien, ¿no? O mucho. Entonces, esta incertidumbre genera de que la evaluación inicial, ¿no? Y bueno, ya cuando llega a un punto de factibilidad, a una evaluación de factibilidad, necesito utilizar herramientas que, de acuerdo a las evidencias que tenemos, ¿no? Del yacimiento, producto de las campañas de exploración, los modelos generados, nosotros utilicemos maneras inteligentes, porque esa es la palabra. De hecho, como les decía, esta investigación está basada en una investigación de el ingeniero Juan Camus, ¿no? De Chile, que el título de la investigación dice minería inteligente, ¿no? Gestión minera inteligente, porque de hecho hay que ver la mejor forma de sacar un recurso que, para empezar, tiene un valor, ¿no? O sea, hay que entender de que el mineral, el yacimiento, que digamos es factible de salir económicamente, tiene un valor, cierto, tal vez no es calculable a niveles de 100% certeza, pero por las evidencias podemos sacar un valor inicial uno, ¿no? Por el cual empezar a gestionar para llegar a este valor, ¿no? Al final, cuando se gestiona la operación y todo, ¿no? Y con este valor, de hecho, es con lo que se financian los proyectos, ¿no? Entonces, este valor tiene que estar sustentado. Ya ha pasado antes, ¿no? Que pues se ha valorado de una mala manera
proyecto minero, ¿no? Para eso existen ahora los códigos que se aseguran, ¿no? De que los términos en los que se dan a conocer los yacimientos sean los correctos y no estén valorando de más o de menos, ¿no? Ahora, este valor, como les digo, la forma de llegar a él es difícil de decir cuál es la mejor, porque literalmente tenemos que entender que no hay una ley que diga así se valora, no, sino hay métodos, ¿no? Entonces, esta valoración es crucial, ¿no? Seguimos con la delimitación, ¿no? Entonces, la optimización empieza ahí, ¿no? Cómo nosotros podemos utilizar los parámetros que están metidos o que están insertos, ¿no? En la evaluación económica de los yacimientos y cómo nosotros podemos gestionar ya no desde el frente, ¿no? Desde el campo, desde el yacimiento, sino desde una ingeniería económica, ¿no? Los algoritmos, yo he hecho ya algunas ponencias con el SM sobre los algoritmos, y los algoritmos son caminos matemáticos, ¿no? De hecho, hace poco estaba viendo yo, observando una ponencia de un ingeniero chileno, ¿no? El ingeniero doctor Charango, ¿no? Que es un matemático que utiliza algoritmos para gestionar minería, ¿no? Y él hablaba de Lane como una matemática complicada para gestionar eh, reservas, ¿no? Ahora, el camino no es que sea una matemática complicada, sino que es un camino matemático, ¿no? Y literalmente los caminos matemáticos pueden ser X, Y, Z, ¿no? Siempre que llegues va a ser un camino. Ahora, ¿cuál es el mejor camino? Eso va a depender de la aplicación, ¿no? Y de cómo se manifiesta en un proyecto específico, ¿no? Pero Lane en el 2008, y bueno, como les digo, como parte también de una investigación en el hermano país, con este algoritmo, Lane para esto tiene, el doctor Lane tiene mucho desarrollo de algoritmos para gestionar inteligentemente reservas, no solo desde el punto de vista como en este caso lo vamos a ver desde el punto de vista de la tasa de extracción, ¿no? De hecho, el algoritmo más famoso de Lane es el que gestiona leyes de corte, ¿no? Que de hecho es todavía una matemática más complicada, ¿no? Eh, la importancia de ver estos temas y revisarlos es entender de que hay un espacio de optimización en esta etapa en el que todavía hay oportunidades de mejorar estos métodos, ¿no? Y en este ejercicio vamos a ver cómo la matemática nos da un rango en el que nosotros podemos optimizar usando parámetros. Entonces, vamos a empezar hablando un poquitito de la economía de los recursos naturales para entender esto, ¿no? Los recursos naturales, de hecho, eh, tenemos, ya sabemos, recursos tanto renovables como no renovables, ¿no? Por ejemplo, un recurso natural como un río, una hidroeléctrica, por ejemplo, es un recurso que no necesariamente no se renueva, ¿no? Pero tenemos, ya donde nos vamos a enfocar, ¿no? Tenemos recursos que son no renovables como es el minero, ¿no? Entonces, es muy impactante la forma en la que nosotros gestionamos recursos que no se renuevan, porque son recursos que a la hora que salen entran a un ciclo del cual recuperarlo, bueno, también es un trabajo que ahora, por ejemplo, la recuperación de metales de reciclaje, ¿no? En grandes volúmenes es un negocio que se está dando, ¿no? Pero en sí, hablando de metales que salen de minas, ¿no? De hecho, o sea, no hay yacimientos que estén enriqueciéndose a una velocidad que pueda considerarse renovable, ¿no? Entonces, extraer
este mineral no tiene que ver con qué tan rápido lo hago, ¿no? O sea, muchas veces, y eso pasa con muchos estudiantes, yo lo he visto, ¿no? Llegan pensando que sacar mineral es tratar de sacar lo máximo, producir lo máximo, ¿no? En un ciclo. Y de hecho no es así, ¿no? Es encontrar un punto óptimo, ¿no? Ya esto lo veía el gran y representativo doctor Hotelin, quien fue el primer, digamos, bueno, fuera del romano, hubo un romano que escribió el libro Natura, no me acuerdo su nombre, pero que en donde habla sobre la minería, ¿no? Los romanos fueron unos grandes mineros utilizando métodos muy importantes, ¿no? Pero después de ellos, Hotelin fue el primero en hablar de economía minera, ¿no? Los romanos, hay un párrafo muy representativo de este libro que les comento, donde dice que así, la minería es una actividad que te puede consumir todos los recursos con los que dispongas, ¿no? Algo así, un resumen, no me lo he memorizado, pero ya hablaban de una visión económica, tal vez no con dinero como ahora, ¿no? Sino con recursos, porque antes ellos disponían de recursos como personas, comida, logística, para poder extraer esos minerales, ¿no? Ahora, Hotelin es un doctor que ha hablado de los recursos naturales escritos sobre economía de recursos naturales, ¿no? El doctor Harold Hotelin de hecho, nos ha dejado muchos libros ¿no? Importantes que hasta el día de hoy son revisados, ¿no? Y él lo que nos decía era una pequeña primera visión, ¿no? Nos decía que el nivel óptimo de extracción en una actividad como la minera que siempre está produciendo, ¿no? Sabemos que la cadena de suministro minera no debe parar, ¿no? Y la mina puede parar la operación, pero la cadena de suministro no debería parar, ¿no? O sea, la planta, es decir, ¿no? Y es ahí donde entra, por ejemplo, la gestión inteligente de stockpiles, ¿no? De tener la capacidad de sustentar esta cadena de suministro si la operación para, ¿no? Pero en este tipo de industria, donde se extingue el recurso, ¿no? Eh, es necesario encontrar un punto óptimo, ¿no? Un nivel óptimo de extracción que maneje un equilibrio. Hotelling hacía un equilibrio bien directamente proporcional entre extracción, tasa de extracción bueno, o sea, tiempo y producción, ¿no? Entonces, eh, era una primera visión, como les digo, ¿no? El doctor Hotelin, eh, digamos que es el primer economista minero, pero un poco genérico, ¿no? Ahora, el otro parámetro muy importante que tenemos que tener en cuenta en la evaluación de proyectos es el BAN, ¿no? O sea, el BPN o el valor presente neto, el NPV, Net Present Value también, ¿no? El valor actual neto es una medida que nos permite tener un indicador, hablando en términos de dinero de LOI, ¿no? En, de un proyecto que se va a ejecutar en el futuro, ¿no? Entonces es un buen indicador de proyectos y sobre todo de proyectos en los que hay flujos a futuro, ¿no? Entonces el BAN nos mide el, cómo el tiempo afecta al dinero que se invierte y se produce, ¿no? Y cuánto vale en términos de hoy, lo repito, ¿no? Este es un valor muy básico, pero sobre el cual se puede ejecutar mucho tipo de optimización, ¿no? De hecho, cuando yo estuve en la universidad, lo que a mí me enseñaron a evaluar en un proyecto era el BAN, ¿no? Que es literalmente, eh, junto con otros indicadores, obviamente, ¿no? Ahí la gama del BAN, el TIR, el costo-beneficio, el BAN de costos, el BAN de ingresos, o sea, eh, hay varios indicadores que nos permiten hacer evaluaciones de proyectos, ¿no? Pero hablo del BAN como indicador
medible, ¿no? De un valor que lo conocemos también, ¿no? Como es plata, ¿no? Dinero. Entonces, es importante, como les digo, tener en cuenta esto como base para después hacer ingeniería sobre, ¿no? El valor actual neto, si nosotros lo analizamos de un proyecto, esto es un proyecto en el que tenemos inversión, ¿no? Entonces, el valor, el BAN mide un valor añadido, ¿no? Es un valor agregado, ¿no? Por generar una por, digamos, ejecutar una inversión, ¿no? Como lo tenemos aquí, como costos iniciales, ¿no? Y luego una estructura de costos de producción, ¿no? Que es una futura corriente de flujos monetarios del proyecto, ¿no? Que se descuentan de la producción, ¿no? Entonces, si nosotros, este término se ve muy matemático, pero es muy simple de entender, ¿no? Porque, o sea, tenemos un beneficio de producir y de descontar costos, ¿no? Y bueno, invertir. Pero hay una cosa muy importante que no está aquí, tampoco la parte de los ingresos, ¿no? Acá está como costos, pero si nosotros analizamos la minería, tenemos que el beneficio viene siendo el descuento de ingresos menos costos, ¿no? Así, una fórmula muy básica, simple. Beneficio igual ingresos menos costos, ¿no? Si lo analizamos con una lógica minera, vamos al beneficio. El beneficio yo puedo optimizar, o sea, como beneficio, por ejemplo, como comercializando el mineral bien, ¿no? O sea, sacando bien, ahí algún cierto rango de optimización, ¿no? Luego tenemos los ingresos. En los ingresos, literalmente los ingresos se deben a tu producción en una mina, ¿no? Lo repito una vez, ya de miles de veces creo, ¿no? En una mina absolutamente no se hace ninguna actividad productiva que genere dinero que no sea minerar a la planta, ¿no? O sea, ese acto de la roca a la planta genera dinero. Todo lo que está alrededor de hacer ese movimiento, como sea que sea de subterráneo, de arriba, de abajo, de debajo del mar, del espacio exterior, van a ser costos. O sea, es muy simple entender esa visión, ¿no? Entonces, los ingresos se deben netamente a la producción. Y ahí la optimización en producción es literalmente también un rango corto de optimización, porque te debes a, bueno, al tamaño de tu inversión, a tus equipos, a tu planta, ¿no? Y esto. Pero literalmente en esta estructura, el lugar más óptimo para mejorar el valor final es en la parte de costos, ¿no? De hecho, los costos son una, la estructura de costos es un área donde se puede optimizar mucho desde la economía minera, ¿no? Entonces, el valor actual neto tiene en cuenta esta estructura, ¿no? Y la tiene analizada por periodos. Entonces, nosotros, cuando lo tenemos por periodos, literalmente podemos eh, analizarlo, ¿no? Unitariamente, verlo así, mejorarlo, optimizarlo. Entonces, ahí hay un mayor rango de optimización desde el punto de vista, como les digo, de la economía minera, ¿no? La estructura de la explotación minera, nuevamente, les repito, ¿no? Esta imagen podría ser debajo del mar, ¿no? Bajo la tierra, en un tajo. O sea, esta es la estructura, ¿no? Tenemos una reserva, primero un recurso, después de medirlo bien, de sacar incertidumbres, nunca al 100%, pero sí lo suficiente como para tener una buena idea de lo que tenemos ahí, se vuelve una reserva y esta reserva, o sea, cae recurso, ¿no? Cuando ya sale, se vuelve una reserva, ¿no? Porque la reserva es la que se puede extraer, ¿no? Entonces, eh, literalmente nos debemos al valor de todos estos recursos y
estos pedacitos que salen por periodos de tiempo T van a poder ser evaluados unitariamente, ¿no? Y hay algo que, por ejemplo, en la parte cuando hacemos una evaluación de van común, no vemos, ¿no? Que es que cuando sale este R de aquí, este R más grande se descuenta. Este V se va descontando. O sea, si lo volvemos a correr el van, ya no vamos a tener esta parte, ¿no? Entonces, hay un descuento por la temporalidad, hay un punto, me corrijo, hay un punto de optimización por el tema de la temporalidad de las reservas, o sea, de cómo van saliendo. Y eso se ve en un ejemplo muy simple, inicial, que les voy a hacer para que lo entiendan, ¿no? Con el algoritmo de Lane. Hasta acá tenemos lo básico, ¿no? Lane, ¿qué nos dice? Lane nos dice que en cualquier momento de la explotación del análisis de extracción, ya cuando están saliendo las reservas, nosotros podemos maximizar el valor agregado utilizando este algoritmo, teniendo en cuenta el parámetro, como les digo, de tiempo. Entonces, saber que cuando tú pasas un periodo, extrajiste un valor, pero también descontaste un valor. Y ahí optimiza el algoritmo. ¿Ok? Entonces, el algoritmo matemáticamente lo tenemos así. Este es el valor agregado extra que se va a medir el algoritmo, en donde tenemos costos menos esta temporalidad. Ley le llama así, ¿no? Valor temporal valor agregado temporal. Pero el V es un beneficio, como les digo, que se genera de explotar en un periodo este R de acá, ¿no? Con un flujo de caja donde tenemos un descuento de producción, ¿no? ¿Qué digo? Un descuento a la producción de costos, tenemos el flujo por periodo y tenemos el F por T, ¿no? Que es el costo fijo adicional o costo de la temporalidad del yacimiento. Entonces, cuando nosotros analizamos este costo temporal, nosotros vamos a tener que F es una variable de ley que tiene en cuenta, uno, el interés, dos, el valor inicial y tres, un descuento por un cambio entre el valor inicial del ban mayor, ¿no? Cuando entra el periodo y cuando sale el periodo de tiempo T, ¿no? Entonces, este ajuste que tenemos acá nos va a permitir encontrar un beneficio extra aquí. Teniendo en cuenta, les decía, la tasa, la variación del valor presente, ¿no? El valor presente inicial, ¿no? La temporalidad, la variación del tiempo, ¿no? Entonces, acá se ve solo como una fórmula, ¿no? Pero el hecho es que cuando nosotros corremos este algoritmo para cada periodo en la evaluación económica, podemos generar un beneficio que se puede medir. Entonces, lo mejor es que ya este beneficio del algoritmo ha sido medido, como les digo, no ha sido aplicado y ha generado un real valor extra que se ha medido, ¿no? Que se podría haber perdido en la valoración inicial, pero que se lo tuvo en cuenta por el mismo hecho de que se lo predijo con el algoritmo, ¿no? Entonces eso te hace asegurar una ganancia extra. Vamos a aplicarlo de una manera muy simple, muy simple. Primero, para entender el concepto, ¿ok? Si yo tengo aquí una estructura de costos, esta es una estructura de costos muy, muy común, ¿no? Esta, bueno, lo he tomado de mi tesis de maestría, pero ahora ha variado el precio, todo, ¿no? Pero digamos que es una estructura común donde tenemos el precio, ¿no? Costos marginales y costos medios. Así, rápidamente una definición, el costo marginal es el costo de la última tonelada que mueves, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta en este instante mover una tonelada sola? Y el costo medio es ya un costo más promedio de todas las toneladas, ¿no? Entonces, por eso el costo marginal de la última tonelada es mayor.
Se dice por la estructura que es muy común aquí, ¿no? Que hay una tasa de extracción óptima que está en un punto por aquí, ¿no? Todavía no lo sabemos, pero por ejemplo, cuando vemos esta estructura y la medimos, acá tenemos nosotros unas tasas de extracción, ¿no? O sea, cuántas toneladas, millones, miles de toneladas extraigo al año por miles de dólares por, no, este es dólares por tonelada, no más, ¿no? Entonces, esta era una estructura de un mineral de cobre, ¿no? Entonces teníamos $5,700 por tonelada en ese tiempo y acá teníamos, pues, que los costos, ¿no? A una tasa de extracción de 84,000 toneladas, nosotros teníamos de cobre puro, es decir, ¿no? Teníamos acá unos costos de $3,510 por tonelada, ¿no? Entonces, si a esto nosotros lo medimos acá, nos estaría dando un margen de $2,190 por tonelada producida, ¿no? En este punto. Ahora, si nos vamos a al otro extremo, nosotros tenemos que a 94 de tasa de producción tenemos unos costos de $3,700, un costo medio que nos da un margen de $2,000, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio muy simple con lo que tenemos acá, ¿no? Que es simple de ver. A ver, anualmente, si yo produzco 84 y tengo un margen de 2,190, yo puedo decir aquí que anualmente 84 por 2,190 me va a dar 183,000 millones no, acá es 183 millones de dólares, ¿no? 183 al año. Acá, en cambio, nos va a dar con 94 y 2,000, nos va a dar 188. Entonces, si nosotros lo evaluamos como en cualquier industria, ¿no? En la que, por ejemplo, si yo produzco más y tengo, bueno, el mercado que me compra, yo gano más. O sea, en cualquier industria es así, ¿no? Si yo hago más zapatos y me compran mis zapatos, mientras más zapatos hago, más gano. Creo que es lo más lógico, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, sí, entonces sí tenemos que producir así, ¿no? Pero aquí va el tema del tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta tasa de extracción está sobre un yacimiento que se acaba. Entonces, nosotros acá elegiríamos, ¿no? La tasa con mayor ingreso anual. Pero, ¿qué pasa? Como les digo, esto se acaba. Entonces, si nosotros tenemos unas reservas de 1,8 millones de toneladas, nosotros vamos a tener un LOM, ¿no? El LOM o el tiempo de vida, life of mine, es uno de los parámetros más importantes de ser evaluados al comienzo de un yacimiento, ¿no? Entonces, al comienzo de la evaluación de un yacimiento, ¿no? Entonces, aquí, teniendo en cuenta este punto ahora, que las reservas se agotan, yo puedo decir, ¿no? Cuando yo extraigo, acá arriba, cuando yo extraigo estos 1,800, ¿no? Que está, bueno, 1,8 millones entre 90, me va a dar a 19,15 años de extracción, ¿no? Entonces me va a dar un tiempo de vida, ¿no? Y ahora sí, si yo multiplico este 19,15 por los 188 millones de dólares anuales que entraban, yo voy a decir que este proyecto me vale 3,600 millones de dólares. Si hubiera, acá este es un ejercicio muy simple solo para entenderlo, sin tener en cuenta el interés del paso del tiempo, ¿no? Entonces acá tenemos un ingreso de 3,600 millones a una tasa cero, ¿no? Si lo hacemos por el otro lado, con la tasa más baja, nosotros tenemos que los 1,800 entre 84 sale 21,42 años de extracción a esa tasa, ¿no? Si a eso lo multiplicamos por los millones anuales que sacaba, ahora la tasa más baja
es la que te generaba el mayor valor, 3.942 millones. Entonces ahora, con este análisis, más bien la tasa que te convenía, a un, como te digo, un interés cero, hacía un análisis muy básico, ¿no? Hubiera sido la tasa más baja, ¿no? No la más alta. Entonces, ¿cuál de las dos es mejor? ¿Anualmente o viéndolo así a largo tiempo? Es ahí donde tenemos la oportunidad de optimizar, ¿no? En este rango. Aquí hay una tasa óptima por periodo que te permite sacar el mejor valor. Y este algoritmo te lo demuestra. Y como les digo, ya este algoritmo ha sido aplicado, ¿no? Bueno, un trabajo que estoy realizando es el de generar una optimización también por la pérdida de riesgo en la evaluación cuando nos acercamos a un año de producción o cuando estamos sobre un año de producir, ¿no? Pero ya esa es otra cosa. El algoritmo de Lane optimiza en este rango, ¿no? Entonces lo vemos. Matemáticamente nos dice que anualmente ingresa más acá, pero a largo plazo nos conviene más acá, ¿no? Entonces, ahí va el enfoque de este estudio, ¿no? Cuando yo aplico este algoritmo a una mina de acá del norte del país, con sus parámetros, yo lo que hago es primero hacer un estudio, ¿no?, de sensibilidad, donde a diferentes tasas de producción y a diferentes valores de interés de costo de oportunidad, ¿no? Yo mido el band y elijo uno, ¿no? En este caso elegí, bueno, a un band de 17 con un valor inicial, una semilla, como les dije, un indicador inicial, ¿no? Entonces, cojo este valor y a este valor lo voy a tener en cuenta para medir cuánto valor agregado genero al hacer la optimización por la tasa de extracción, ¿no? O sea, en una tasa regular de 90 millones de toneladas, sin variar, ¿no? A lo largo del tiempo, yo tendría 20 años de extracción y a un band de 17 el valor de 1.053 millones de dólares, ¿no? Entonces, aplicando el algoritmo, yo genero este pequeño cuadro donde hago una evaluación del valor agregado, ¿no? Por periodo. Entonces, en el año 1 voy a tener aquí un valor y luego voy a descontarle al valor del banco extraído, ¿no? Entonces, aquí me dice que el mayor valor agregado, por ejemplo, empezaba con 94. O sea, los primeros años, si es que lo haces este análisis de manera estándar, ¿no? Normalmente vas a ver que lo que conviene es empezar por tasas altas e ir bajando la tasa de extracción. Eh, entonces aquí me va diciendo, no, mira, la tasa para el año 1 mejor es la del 94 porque te va a generar este valor agregado. Entonces, cuando yo lo hago año por año, le aplico este análisis, me va a salir, ¿no? Año 1, 8, 10, 12, tanto, y me va a dar al final, sumando el valor agregado, que estaba basado en esta semilla del valor inicial de 1.053, tú ves aquí que hay un aumento, ¿no? En la semilla inicial, que si nosotros lo medimos aquí, va a ser de, ¿no? 84 millones de dólares en este caso, ¿no? Por solo mejorar la forma de analizar, la forma de extracción. Ahora, si vamos de nuevo a este cuadro, vemos que la tasa, como les decía, te va arrojando valores va empezando en 94, 94, 92, 90, y va bajando hasta que se adecua y ya, pues ya el último año se extrae lo que queda nomás, ¿no? Y al medir, como les digo, tenemos un valor ahí extra, ¿no? Esta es una medición básica inicial, que es como la que está la investigación del doctor Camus, como les decía. Ahora, lo que yo hice extra fue hacer un análisis
en el que nosotros cambiábamos las condiciones, ¿no? Las condiciones a lo largo del tiempo, porque el primer ejercicio se ejecuta sin tener una variación en los parámetros, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, hacemos lo que más afecta a la operación, ¿no? Subidas y bajadas de precio. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo voy a saber que en el futuro puede subir o bajar el precio? Por ejemplo, los años de elecciones, sí, o sea, los años donde hay elecciones no es que caiga el precio acá, pero digamos que las condiciones de la evaluación, por ejemplo, el riesgo aumenta, los parámetros cambian. Y al cambiar los parámetros, los valores cambian, ¿no? Entonces, este caso solo he utilizado esto, ¿no? Los commodities. He puesto que en el primer año de la evaluación, pues cuando se está haciendo la evaluación, se da cuenta que por alguna razón, por ejemplo, China deja de consumir un octavo de lo que consume, el precio cae, ¿no? O sea, China es un país que maneja el mercado de los metales del mundo, ¿no? Si China, como hace poco, ¿no? Bueno, fue el 2012, creo, cuando decidieron dejar de consumir para invertir dentro de China, lo movió al mercado de los metales totalmente, ¿no? Entonces, eso pasa y eso lo podemos como planeadores de proyectos lo podemos tener en cuenta, ¿no? Podemos ponernos en posiciones en las que esperamos algo que pase, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una evaluación así, uno en el primer año y otro en el año 8, cuando yo hago la evaluación que enseñé al comienzo, ¿no? De valor agregado, por ejemplo, cuando baja en el año 1 el precio, el valor agregado es negativo, ¿no? Pero es porque es una pérdida, ¿no? Entonces, lo que hace es ya no te arroja el 94, ni siquiera te dice, ni siquiera te dice que produzcas menos, ¿no? O sea, lo mínimo, lo ajusta el valor que pierdes. O sea, cualquiera diría, bueno, si el primer año no voy a recibir lo que espero de los 94, o, bueno, lo que espero de lo que produzca, pues produciré menos, ¿no? Lo mínimo que puedo. Y no, o sea, la matemática nos demuestra al final que si nosotros mantenemos una tasa optimizada, teniendo en cuenta este valor agregado, nosotros podemos elegir la menor pérdida, porque las curvas se ajustan para poder encontrar un punto óptimo. Entonces vemos que no es ni 84 ni 94, es la de tasa de 90, porque nos da la menor pérdida. Igual para el año 8. Si nosotros nos vamos al año 8 con este cambio, sube el precio. Bueno, acá sí se comporta como se esperaría, ¿no? Como sube el precio, lo que se hace, nos indica este optimizador es que la tasa que más nos conviene extraer es la mayor, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a la estructura general con estas modificaciones, vemos que, bueno, en el inicio lo optimizó a 90, ¿no? Luego vuelve a subir a 94 y baja, está bajando, ¿no? Por el tema de que están que salen la reserva. Y luego cuando sube el precio, la tasa lo vuelve a disparar, ¿no? Y baja. Y si nosotros lo medimos aquí el valor nuevamente con todos los años, a comparación del valor inicial medido con el BAN, nosotros tenemos, bueno, en este caso ha habido una baja de ingresos y todo, ¿no? Va a haber una pérdida, de hecho, si nosotros lo analizamos, esa pérdida así nomás, eh, como una tasa o sea, como flujos, ¿no? Ingresos por aumento de precio en el año 8 positivo y en el año 1 negativo, nos sale un perdido de 12 millones, ¿no? Así, pero si nosotros lo medimos optimizado, nosotros vamos a ver que cuando hacemos el cambio de estrategia, el BAM se recorta mínimamente pese a las condiciones adversas. A diferencia de no cambiar la estrategia, si la mantenemos, el BAM inicial, solo con las pérdidas y ganancias que han habido de aumento y aumento de valor y pérdida de valor,
se ha generado aquí, ¿no? Entonces, si lo medimos, hay una optimización ahí, ¿no? Entonces, hasta en las pérdidas que pueden haber por, como te digo, cambio de condiciones, ¿no? Entonces, nosotros, para terminar esta pequeña revisión, ¿no? Podemos darnos cuenta de que, uno, los algoritmos sirven, o sea, matemáticamente cumplen, pero no solo matemáticamente, porque, por ejemplo, este ha sido probado, ¿no? Sobre este hay oportunidad de optimizar. Es lo que les decía. Yo he estado midiendo cómo afecta el riesgo a cómo te vas acercando a los años de extracción. Entonces ahí también podríamos hacer un pequeño descuento, ¿no? Entonces, la matemática es universal, amigos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Los flujos, como los flujos de dinero, como los flujos de mineral, como el aire, como cualquier flujo, se puede meter a los números, ¿no? Y los números pueden generar caminos. Y el que encuentre el mejor camino es el que se lleva la gloria, ¿no? Eh, la minería es desafiante, lo sabemos, y es difícil decir qué es mejor que qué, ¿no? Hay formas de optimizar, por ejemplo, esta es una optimización, les decía, desde la tasa de extracción, pero Lane optimiza también con las leyes de corte, ¿no? Entonces, oportunidades de optimizar hay por varios lugares en la cadena de suministro minero. La economía minera es una herramienta más, como una Yacklet, como un Jumbo, como una pala gigante, ¿no? La economía minera también nos genera beneficios y esto ha sido comprobado con esta investigación y con investigaciones aplicadas, como les digo, ¿no? Ahora, el reto está en el futuro, ¿no? En pasar estas matemáticas a la programación, a lenguajes en los que nosotros podamos utilizar estas herramientas de una manera más genérica, ¿no? Eh, pero ahí está, pues, ¿no? Ese es el reto para nosotros, ¿no? Los profesionales de ahora. Bueno, amigos, esto ha sido una pequeña visión, como les decía, desde un punto de vista económico, de un algoritmo desarrollado hace mucho y que ha sido pulido, ¿no? Hasta la fecha, la última publicación. Bueno, en español acaba de salir hace unos años nomás la versión español del algoritmo de ley, donde tenemos esta y, como les digo, otras variantes de los algoritmos que nos permiten mejorar la producción. Pero muchas gracias a los presentes, gracias a todos. No sé, mi querido Diego, que siga. Bueno, pasaríamos a la ronda de preguntas. Si escribiera alguna pregunta, la escriben en el chat. Acá hay en el chat algunas preguntas. Una, veo. Uno. Franklin dice, ingeniero Daniel, felicidades por su brillante exposición. Mi consulta sería, ¿cómo afecta los problemas sociales a la optimización de Kenneth Lane? ¿Cómo crees que va a afectar, no? De hecho, ¿no? O sea, o sea, si nosotros no, como proyectistas, no midiéramos el impacto de los riesgos sociales, políticos, X, hay muchos riesgos que medir, ¿no? Impacta mucho, porque para acá en estas fórmulas que hemos visto, hay un parámetro muy importante que es el costo de oportunidad, ¿no? O la tasa de interés, ¿no? Ese parámetro mide, por ejemplo, si yo evalúo mi proyecto acá en Cajamarca, voy a tener que sí o sí tener en cuenta el riesgo social. Sí o sí, porque en esta región hay conflictos sociales, ¿no? Si me voy de repente
hacer un proyecto igualito, parecidísimo, en nuestro hermano país de Chile. Riesgo social es mucho menos, ¿no? De hecho, que hay, lo tenemos que tener en cuenta y todo, ¿no? Pero va a ser mucho menos, ¿no? ¿Y eso en qué impacta? En el descuento que hace este interés, ¿no? En los flujos anuales que se generan, va a haber un descuento debido a los puntos generados en el riesgo por el tener en cuenta la posibilidad de que te paren un proyecto solo porque no se está de acuerdo, ¿no? Ahora, bueno, como les digo, el, eh, eh, el caso está que cada lugar tiene su propia problemática, ¿no? De repente en otro lugar no es un riesgo social, sino es un riesgo geomecánico, es un riesgo político, como acá en nuestro país ahora, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta que tengamos un presidente o una cúpula en el Estado que se pinta como poco reacio a la minería que viene de afuera y no, eso también genera un conflicto, ¿no? Y es un conflicto de intereses, literalmente, ¿no? Que al final impacta nuevamente, te lo repito, en el interés. Va a aumentar y ese aumento descuenta valor. Y se mide en dólares. Al final es plata, ¿no? Plata. Y bueno, es plata que no entra al canon. Y si no entra al canon, imagínense si entra poco dinero. eh, Encima de ese poco dinero que se gestiona tan mal en nuestro país, ¿no? Perdemos. Entonces, eh, así sería como impacta. Espero haberte contestado. Pero, Marco. Gracias, ingeniero. Marco Portal también pregunta, dice, ingeniero Daniel, muy buena exposición. Mi consulta ¿es posible mejorar los algoritmos de Kenneth Lane, tanto para reservas o ley de corte? De hecho que sí, mi querido Marco, ¿no? Creo que tú y yo lo sabemos. Esa área tiene mucho espacio donde optimizar, porque hay poca investigación, ¿no? O sea, por ejemplo, el ingeniero acá en nuestro país, ha habido hay un libro que se llama Economía Minera del director de la maestría que yo pasé, ¿no? Del doctor Dahmer, Alfredo Dahmer, del Lira, que se llama Economía Minera. Y si tú lo ves, es un libro que habla de economías, pero son análisis muy macros, ¿no? Él no es minero, por ejemplo. Hay, en el Perú es muy poca la cantidad de profesionales mineros que se enfocan a hacer análisis en este tipo de temas, ¿no? Porque es simple, como te digo, ¿no? Es un tema de matemáticas. Por eso les decía a mí, cuando yo supe que el doctor Charango, que el doctor chileno que está en Australia, ¿no? Encargado de los doctorados ahí en Australia en economía minera, es matemático, ¿no? Porque estos temas agarran los parámetros mineros y los estudian. Entonces, tenemos, yo siempre voy a las mejores referencias que les puedo dar, ¿no? Y para nosotros en español, los que más generan producción sobre economía minera, pero no en términos genéricos, sino en análisis profundos, son nuestros hermanos de Chile, ¿no? Entonces yo pienso que los peruanos debemos seguir sus pasos porque la economía minera en Chile está debida a sus yacimientos, ¿no? Igual que en Canadá, en Australia, en los lugares donde hay una minería intensa, nuestro país debería gestionar también sus propias formas de evaluar y de generar
valores a yacimientos, como les digo, desde el gabinete, porque esto no lo haces en el campo, ¿no? Sino lo haces en un mundo bien abstracto como es el de los números, ¿no? Y repito, los caminos sobre los números pueden ser infinitos. Yo puedo llegar al número 2 de infinitas formas, ¿o no? 1 más 1 es 2. 100 menos 98 es 2. Infinitas formas me pueden llevar al mismo resultado. Es lo mismo que pasa con esto, ¿no? Gracias, Marco, por la pregunta. Gracias, ingeniero, por su respuesta. También ya hay una pregunta más que es de Fran Rojas, que dice, ingeniero Valderrama, ¿qué factores se deben analizar para determinar la tasa de interés? ¿O simplemente es un dato que nosotros planteamos por intuición? No, de hecho que no. Sería súper simple, ¿no? De hecho, la tasa de interés es un valor compuesto, ¿no? La tasa de interés refleja, como venía diciendo, muchos parámetros, ¿no? Muchas incertidumbres, ¿no? Geológicas, para empezar, porque obviamente, ya les decía, un yacimiento lo podemos estudiar antes de meternos a él eh, mucho, pero nunca vamos a tener la certeza al 100%. Bueno, ahorita, con los métodos actuales por lo menos, ¿no? Hace poco le pregunté a un geólogo de exploración de los más capos, el doctor Douglas, Ian Douglas. Le pregunté si él este, veía en un futuro próximo la capacidad de estudiar mejor los yacimientos, por ejemplo, cambiando el método, no sin drill hole, sin taladros diamantinos o algún otro método. Y eso es lógico, como van las cosas, o sea, por lo menos en 20, 30 años, eso no va a cambiar, ¿no? Entonces siempre va a haber una incertidumbre, por lo menos en los yacimientos actuales, con respecto a lo que tienes ahí, ¿no? Uno, ahí, por ejemplo, eso tiene que estar medido, ¿no? Y eso está medido, esa incertidumbre, ahí en la tasa, ¿no? Todos los parámetros alrededor, técnicos alrededor de la operación, también te generan riesgo, ¿no? La geomecánica, la estabilidad química, física, todo eso te genera riesgos. Y estamos empezando a hablar de evaluaciones que tienen que ver, mineras, digamos, ¿no? Que tienen que ver con la minería, ¿no? Como es la geología, los parámetros técnicos, y de ahí vienen, por ejemplo, parámetros muy importantes, también parte de la minería, como la recuperación, ¿no? La recuperación es un tema también que a inicios, pese a todas las pruebas metalúrgicas, tiene un nivel de incertidumbre. Y eso tiene que estar ahí, no es un riesgo metalúrgico, el riesgo social, del que hablábamos, ¿no? El riesgo político, el riesgo global, ¿no? El riesgo de tu metal, por ejemplo. Todos los metales tienen su propio riesgo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, el cobre es un mineral en bonanza, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está constantemente subiendo de precio porque está que eh, es un material muy consumido, pues, ¿no? En toda la tecnología actual. Entonces, el riesgo sobre el cobre no va a ser el mismo sobre el plomo, por ejemplo, el estaño, ¿no? Un proyecto de estos minerales de zinc, por ejemplo, esas asociaciones, ¿no? Plomo, plata, estaño, ¿no? Es un proyecto que se tiene que medir con riesgo pero ¿qué pasa? Voy a voy a escribir algo sobre este tema, ¿no? Que me parece muy interesante, que es el hecho de qué pasa, por ejemplo,
Se cortó, perdón. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, ya lo escuchamos. Ok, ok, se fue toda la señal. Les decía que el valor bajaría y caería en los mercados del mundo. Imagínense los valores en el planeta, todos los gobiernos que aseguran riqueza en oro, perderían esa riqueza. Muy interesante del planeta, ¿no? Que es muy rico, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no podemos bajar ese mineral, ¿no? Esos son riesgos que asumen los mercados minerales y que son riesgos que se van a asumir en el futuro para proyectos en la tierra, ¿no? Pero como puedes ver, mi querido amigo Frank, el tema de la medición de riesgos, el interés que carga luego al interés, es muy importante y es muy intenso. No es un estudio así como lo has puesto acá, como un dato que tú planteas, ¿no? Sino es totalmente otro tema. Por eso te decía, cada uno de los parámetros tiene su punto de optimización y su oportunidad de optimización, ¿no? Por ejemplo, otro de los parámetros que suman al interés es irte a los cuadros de riesgos que hacen las consultoras internacionales, ¿no? Como Moody's, como Finch, ¿no? Entonces, ellos hacen rankings donde también puedes tener en cuenta, ¿no? Como para iniciar, ¿no? Algunos valores de este interés. Pero al final cada proyecto va a tener que pasar por una evaluación intensa de riesgos y luego de generación de esta tasa, ¿no? De interés. Y aparte que se hace un análisis de sensibilidad, ¿no? Donde tienes un rango de tasas. Recuerda que hasta el TIR es una tasa, ¿no? El TIR es la tasa donde no pierdes ni ganas, ¿no? Hasta ese punto, desde cero hasta ese punto hay un punto óptimo también para tomar la tasa, ¿no? Entonces, mi querido Fran, espero haberte respondido. Gracias, ingenieros, por responder todas las preguntas de los participantes. Gracias también por su tiempo, por la explicación de tan... Creo que hay una pregunta más. No, es un agradecimiento. Gracias, ingeniero, por su tiempo, por la explicación de este tema. Muchas gracias también. Gracias a la gente pensadores, eh, somos un capítulo nuevo que está bien, y esperamos apoyar y participar en todos los siguientes que hayan y a los muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias también a todos los presentes por participar en la segunda ponencia del día jueves, de este día jueves. Los invitamos también a la tercera ponencia, que es a partir de las 2 de la tarde. Gracias.